Hoy voy a contarles la historia de una mujer que prefería atender a su vecino que a su propio marido. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. ¿A dónde vas?, preguntó Gustavo. Isa respondió que iba a llevarle jugo a Douglas. Gustavo se mostró sorprendido y cuestionó la razón. ¿Por qué el jugo lo hiciste para él?, preguntó nuevamente. Isa le explicó que el jugo lo había hecho especialmente para Douglas porque trabaja mucho y necesitaba tomar algo. Gustavo se quejó argumentando que él también trabajaba todo el día y que no recibía jugo de su parte. Isa intentó justificarse diciendo que solo le daría un poco de jugo a Douglas, ya que lo hizo especialmente para él. Gustavo insistió en su descontento y mencionó que él era su esposo, pero Isa le recordó que en casa tenían todo el jugo que quisiera a su disposición. La discusión continuó y Gustavo expresó el malestar por el hecho de que Isa llevara el jugo para Douglas y no para él. Isa trató de calmar la situación y mencionó el calor que estaba haciendo como motivo para llevarle jugo a Douglas. Gustavo finalmente aceptó un poco de jugo y la conversación se cerró. Tiempo después, Isa llegó a la obra donde Douglas trabajaba y le llevó el jugo nuevamente. Se saludaron y conversaron brevemente. Douglas agradeció amablemente el gesto y le mencionó que estaba bastante sediento. Isa le recomendó beber mucho líquido debido al calor. Douglas aceptó el jugo y agradeció nuevamente. Isa se despidió felizmente, rápidamente, explicando que tenía que regresar a casa. Luego, Gustavo se encuentra con una amiga, Suelen, y le habla sobre la situación con Isa. Suelen le revela que Isa lleva comida y jugo a Douglas regularmente. Gustavo se mostró bastante preocupado y decidió hablar con Isa sobre la situación. Suelen le sugirió que también hablara con Douglas para entender la naturaleza de esa amistad. Gustavo aceptó y planeó abordar el tema con ambos. En su conversación con Douglas, Gustavo le mencionó la incomodidad por el hecho de que Isa le llevara comida y jugos a él. Douglas le explicó que él veía a Isa solo como una amiga y que le aceptaba lo que ella le traía por respeto. Gustavo le insistió en que podía causar malentendidos y le sugirió a Douglas que hablara con Isa para evitar problemas. Douglas afirmó que por su parte no había ningún problema y que solo quería centrarse en su trabajo, que ese era realmente su interés. Después de la conversación con Douglas, Gustavo decidió hablar con Isa, expresándole sus preocupaciones y le sugirió que no le llevara más comida ni jugo para Douglas. Gustavo también le mencionó que se sentía descuidado al no recibir la misma atención por parte de Isa. Isa intentó justificar sus acciones y mencionó que solo era una amistad, pero Gustavo insistió en que era necesario establecer límites. La discusión se volvió bastante tensa y Gustavo decidió poner fin a su relación con Isa, porque ella no quería aceptar su error. Estaba enfrascada en que lo que ella estaba haciendo estaba bien, que no tenía ningún problema de atender mejor al amigo de su marido que a su propio esposo. Esta situación decepcionó bastante a Gustavo y al final terminó la relación con Isa. Después de la ruptura con Gustavo, Isa se sintió abrumada por la situación. Había perdido a su esposo debido a la amistad que había desarrollado con Douglas por los malentendidos que esto generó. Y a medida que pasaban los días, el pueblo se llenaba de rumores y habladurías sobre la relación entre Isa y Douglas. Algunos vecinos cuestionaban esta amistad y especulaban sobre la existencia de algo más entre ellos. Isa estaba un poco confundida, pero continuaba haciendo cosas erradas. Por un lado, lamentaba la pérdida de su matrimonio. Se sentía culpable por no haber sido más transparente con Gustavo sobre su supuesta amistad con Douglas, las reales intenciones que ella tenía. Y por otro lado, se sentía dolida por los juicios y las acusaciones que recibía de la comunidad. En el fondo, Isa se preguntaba si realmente había hecho algo mal y si realmente ella podía verse como una amiga para Douglas, siendo que lo quería con una relación sentimental. Ella decidió buscar ayuda en Suelen, una amiga de confianza de la pareja. Suelen la escuchó atentamente y le brindó su apoyo incondicional, pero también le recordó a Isa que no podía controlar lo que los demás pensaban o decían. Lo que sí podía era controlar lo que ella hacía y decía y aprender de esta situación para crecer a partir de ella.
Le aconsejó que reflexionara sobre sus propios sentimientos, sobre los errores que había cometido con su esposo y sobre lo que estaba haciendo también indirectamente con Douglas, quien nunca tuvo ninguna intención con ella. Pero ella insistía en que ella sí veía algo de amor de parte de Douglas hacia ella. Isa simplemente no conseguía reflexionar sobre todo lo sucedido y seguía insistiendo en que Douglas podría tener una relación con ella. Pero Douglas decidió establecer límites más claros. Conversó con ella sobre la importancia de mantener una relación estrictamente amigable y establecer límites en cuanto a los gestos de amabilidad y generosidad. Isa quedó muy brava con esta situación. Ella no entendía nada de lo que Douglas le estaba diciendo, porque ella sentía que él realmente la quería. Pero Douglas la interrumpió, aclarándole que si ella pensaba que él quería tener una relación con ella, estaba equivocada, que el hecho de él recibirle los jugos o la comida que ella le llevara no era por querer tener una relación con él, y sí por tenerle respeto a lo que ella hacía. Isa quedó bastante molesta por esta situación. Al final, continuó sin entender la situación y no aceptó los límites propuestos, decidiendo que no quería nada con él si no era estar juntos como pareja, ni siquiera ser amigos. La historia de Isa, Gustavo y Douglas nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, los límites y la cordura en relaciones humanas. Isa no entendió de que Douglas no quería nada más allá de su amistad y de lo que él hacía y recibía era solo por respeto. Esta falta de comunicación y los malos entendidos causados por Isa pueden ser perjudiciales para cualquier relación. Por eso, Gustavo termina la relación con Isa, a lo cual en un inicio ella se hace la desentendida, pero luego se da cuenta que realmente cometió varios errores. En este caso, también vemos cómo los rumores y las habladurías en el pueblo agravaron aún más la situación, lo que llevó a una separación dolorosa entre Isa y Gustavo. Sin embargo, la historia también nos muestra cómo Gustavo logra ponerse en su lugar, darse amor propio y entender que no tenía que estar aceptando situaciones en las que Isa no le mostraba nada de respeto y en las que muchas veces colocó a Douglas por encima de él, siendo que él era su marido, el que trabajaba y llevaba el alimento al hogar. Al final, esta historia nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar la importancia de la comunicación honesta y la empatía para mantener vínculos fuertes y saludables con los demás. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias, pero nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de... En la historia de hoy vemos a una pareja que prefería comer galletas de sal y vivir en una casa lujosa solo por las apariencias. Quédate hasta el final de la historia y descubre el desenlace de ella. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Gustavo vivían con la madre de Isabela. Ellos vivían en una casa lujosa dentro de un exclusivo condominio de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la apariencia de prosperidad, la realidad económica era muy diferente. La familia estaba luchando financieramente y apenas tenía suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. La madre de Isabela siempre le reclamaba porque la había sacado de su hogar humilde para vivir en una casa grande, costosa y en un barrio súper lujoso, pero que no tenían nunca para comer. Y lo único que tenían para comer era galleta de sal, a lo que Isabela le decía que ella debía ser más agradecida por todos los esfuerzos que Gustavo hacía por tenerlas viviendo en esa casa. Gustavo trabajaba arduamente para pagar el alquiler de la casa, pero el costo del estilo de vida que estaban llevando era demasiado alto. A medida que el dinero escaseaba, las dificultades financieras se vieron evidentes. Las galletas de agua y sal se convirtieron en la comida habitual y los gastos esenciales como la carne y otros productos básicos eran difíciles de costear. Ellos simplemente no tenían para darse el lujo de comer bien. La tensión y la frustración crecían cada día, ya que Isabela y su madre se veían atrapadas en una situación en la que parecían estar viviendo una vida de apariencias.
A pesar de la elegancia de la casa en la que residían, se sentían como impostoras en medio de vecinos que pensaban que ellas eran ricas y prósperas. Isabela, a pesar de que muchas veces defendió a Gustavo delante de su madre, anhelaba un cambio y comprendía que la vida que llevaba era insostenible. La situación se volvió más complicada un día que Isabela estaba comiendo junto a Gustavo galletas de almuerzo y le dijo que ellos no tenían para vivir en esa casa, que debían replantearse la idea de vivir ahí y mudarse a una casa más económica. Pero Gustavo le dijo que él prefería vivir en esa casa comiendo galletas de agua y sal que vivir en una casa de pobres, porque él no iba a pasar pena con los vecinos. Sin embargo, al descubrir esta actitud de Gustavo, Isa vio que las dificultades financieras eran precisamente por mantener la imagen de riqueza y abundancia que habían proyectado y que todo era solo una fachada, pura apariencia. Una de las amigas de Isa, Adrieli, que siempre la visitaba para pedirle 50, 100, $200, llegó a la casa. Quien la recibió fue la mamá de Isa, sorprendida porque nunca la había visto. Ella, Adrieli, vivía en el barrio también y acreditaba en que ellas eran ricas. Adrieli llegó a visitar la casa para pedir $5,000, ya que Isa siempre le prestaba dinero y que sabía que eso no era nada para ella. La madre de Isa se sorprendió por la petición de Adrieli porque ellos no tenían ni siquiera para la comida. ¿Cómo era posible que Isa le prestara esa cantidad de dinero? Adrieli le dijo que sí, que Isa siempre le prestaba dinero. Y como ellos vivían en una casa tan grande y lujosa, obviamente tendrían siempre para prestarle. En eso llega Gustavo, el cual, en medio de su apariencia, le pregunta a Adrieli que qué es lo que necesita. Adrieli le explica que está buscando $5,000. Él le dice que desafortunadamente no los tiene, pero que en su cartera él tenía $1,500 y que luego él le daría el valor restante para que ella estaba necesitando, que era lo único que tenía en ese momento porque el banco no le dejaba sacar más del límite permitido. Lo que no sabía Adrieli era que con eso era que él tenía que pagar el alquiler de la casa. Después estaba el loco buscando dinero prestado para pagar el alquiler. Finalmente, la mamá de Isa tomó la difícil decisión de abandonar a su hija en la casa lujosa donde vivían y buscar ella misma una vivienda más asequible. Aunque significaba renunciar a estar con su hija, ella no quería estar viviendo de la apariencia y la supuesta riqueza y estatus que Gustavo les estaba ofreciendo. Isa, triste por la decisión, prometió que hablaría con Gustavo para resolver esa situación. Ella no quería que su mamá se fuera. Sin embargo, la madre de Isa no aceptó y se fue. Luego, nuevamente llega Adrieli por el restante de dinero que Gustavo le había prometido. Y fue donde Isa le explicó a Adrieli que ellos no tenían dinero para prestar, porque simplemente no tenían dinero ni para pagar el alquiler. Adrieli no podía creer lo que Isa le estaba diciendo, ya que en el barrio todo pensaban que esa casa era de ellos, que era una casa propia. Ante eso, ella no podía creer cómo eran de aparentadores, y Adrieli acusa a Isa de falsa y mentirosa, que se iba a encargar de decirle a todos los vecinos que ellos eran unos aparentadores, que buscaran una casa que ellos pudieran pagar. E incluso le dijo que próximamente le iba a traer los pesos que le prestó Gustavo, porque ella no iba a estar debiéndole a gente que no tenía plata, ni siquiera para alquiler. Gustavo, como pudo, consiguió el valor del alquiler de la casa. El dueño de la casa le dijo que si él quería podía venderle la casa, porque con ese valor que estaba pagando mensualmente daría para él pedir un financiamiento en el banco y pagar su casa propia. A lo que Gustavo obviamente le dijo que no, que él no necesitaba comprarla porque él aún quería conocer el mundo. Tiempo después vemos a Isa y Gustavo saliendo de la casa y dejando todos los muebles que habían comprado. Ellos salieron solo con la ropa que tenían y algunas pertenencias porque no pudieron seguir pagando el alquiler tan costoso al que Gustavo los había sometido. Aunque al principio fue difícil dejar atrás la fachada de riqueza y estatus, pronto descubrieron una sensación de alivio y liberación al vivir de acuerdo con sus medios reales. La experiencia les enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad consigo mismos y con los demás,
Aprendieron el verdadero éxito y la verdadera riqueza no se miden por las posesiones materiales, sino por la paz interior y la calidad de las relaciones humanas. La historia de Isa y Gustavo nos dejan una poderosa enseñanza: la importancia de vivir una vida auténtica y en armonía con nuestros verdaderos valores. A través de su experiencia, aprendemos que la búsqueda desenfrenada de apariencias y estatus puede llevarnos a un camino de insatisfacción y estrés. Ellos se vieron atrapados en un estilo de vida en el que trataban de mantener una fachada de riqueza, aunque en realidad luchaban para llegar al final de mes. Pero fue en el momento en que tomaron la valiente decisión de abandonar esa ilusión y abrazar una vida más sencilla que encontraron la verdadera felicidad. En conclusión, la historia nos inspira a reevaluar nuestras prioridades y a buscar una vida más auténtica y significativa. Nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la calidad de nuestras experiencias y en la conexión con nosotros mismos y con los demás. Que su historia nos motive a tomar decisiones conscientes y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. En la historia de hoy veremos cómo una joven pasa por lo peor justo antes de una entrevista de trabajo. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un bullicioso día en la ciudad, Adrieli se preparaba para una importante entrevista de trabajo. Con nerviosismo, ella se viste con su mejor ropa, pero no se da cuenta que su blazer favorito se queda atrapado en un coche mientras sale de él y camina hacia la parada. Desesperada, intenta detener al conductor del coche, pero es en vano. Ahora, sin su blazer, se siente desesperada por cómo se verá en la entrevista. En medio de su angustia, Isabela, su amiga de toda la vida, se da cuenta de la situación y le ofrece ayuda, pero le dice que no tiene una blusa adecuada para prestarle. Aunque Adrieli se siente desanimada, Isabela le asegura que su apariencia no es lo más importante y que su experiencia y habilidades son lo que realmente importan en el momento de una entrevista. Sin embargo, Adrieli sigue preocupada por su imagen y cómo será percibida por el empleador. Isabela intenta tranquilizarla, recordando que ella es una persona inteligente y cualificada y que su currículum hablará por sí misma. Ella le anima a seguir adelante y presentarse en la entrevista sin preocuparse por su apariencia física. Finalmente, llegó el momento de la entrevista. Adrieli ingresa al edificio de la empresa con nerviosismo, pero también con mucha determinación. Se encuentra con el coordinador de la empresa, quien inmediatamente nota su apariencia desaliñada y le cuestiona al respecto. Adrieli intenta de una y de otra forma explicarle a Gustavo lo sucedido con el blazer, pero el coordinador parece poco interesado y no muestra mucha confianza en ella. Ni siquiera es capaz de mirar el currículum para evaluar las experiencias que Adrieli ha tenido a lo largo de su carrera. A pesar de la reacción de Gustavo, Adrieli intenta enfocarse en explicarle cómo es su currículum y demostrar sus habilidades durante la entrevista. Sin embargo, Gustavo continúa siendo escéptico y le aconseja a Adrieli que se presente de una manera más adecuada en futuras oportunidades y que no vuelva a presentarse de esa forma a una empresa como la de ellos. Así que la despide. Adrieli queda muy triste con esta situación, ya que era un trabajo que ella estaba necesitando y era un trabajo para el cual ella estaba calificada, pero el coordinador ni siquiera quiso ver su currículum. Mientras tanto, en la misma empresa, Isabela llega y se topa con Adrieli saliendo de la oficina de Gustavo. Adrieli, sorprendida de ver a Isa en la misma empresa, le pregunta que qué hace ahí. Isa le responde que está ahí para presentarse a una entrevista y que no le había comentado porque le daba pena. Adrieli le desea mucha suerte y le cuenta todo lo sucedido. En ese momento se despiden y Isa entra a la oficina de Gustavo diciéndole que todo había salido conforme a como lo habían planeado. Gustavo e Isa eran amantes hace algún tiempo y a pesar de que Gustavo era novio de la hermana de Douglas, el dueño de la empresa, él quería tener a su amante trabajando con él para tenerla más cerca. Y Gustavo decide contratar a Isa, aunque Isa no tiene ningún conocimiento en el área de la cual debe trabajar. Luego vemos a Adrieli saliendo del baño de la empresa, aún limpiándose las lágrimas porque estaba muy triste.
Adrieli realmente necesitaba mucho ese trabajo y en ese momento se topa con Douglas, el dueño de la empresa, quien al verla le pregunta que qué fue lo que le pasó, que por qué estaba llorando. Adrieli, sin saber que él era el dueño de la empresa, le cuenta un poco de la situación, a lo que Douglas le comenta que si bien no fue aceptada en la vacante para la que ella quería trabajar en la empresa, tienen una vacante para trabajar en el área de empleada doméstica y le pide que se acerque a recursos humanos y diga que él la mandó para que la contraten. Adrieli, aunque preparada para otras cosas, acepta inmediatamente porque realmente estaba necesitando trabajar. Y aunque no era un trabajo para el cual ella había estudiado tanto, no le importaba. Mientras tanto, Adrieli comienza su nuevo empleo e Isa se apropia de la vacante que era para Adrieli. Y Douglas le pide que haga un informe que debe presentar en 2 horas. Gustavo intenta intervenir por ella diciéndole que él puede hacerlo, pero Douglas no acepta, porque él quiere ver las capacidades de Isa. Después de 2 horas, cuando Isa le muestra el informe a Gustavo, Gustavo le dice que está todo mal hecho, que eso no era lo que Douglas quería. Isa le pide ayuda, pero Gustavo le dice que en ese momento no puede ayudarla. Luego, vemos a Adrieli entrando a la oficina para asearla, y Gustavo e Isa comienzan a humillarla. Isa le dice que ella se quedó con la vacante y que al menos ella va a tener dinero para invitarla a comer algo, porque con el salario de empleada doméstica no le va a alcanzar ni siquiera para comer. En ese momento, Douglas llega a pedirle el informe a Isa. Ella se lo entrega y no bastaron ni 2 segundos para Douglas evaluar que el informe estaba totalmente errado. Era un informe que debían presentar de inmediato, por lo cual Douglas se molestó mucho, tanto con Isa como con Gustavo, por haber contratado a una persona sin experiencia. Douglas cuestionó a Gustavo y no entendía por qué había hecho esto. Gustavo le explicó que tal vez sería porque era su primer trabajo, pero que ella podía hacerlo mejor. Adrieli interrumpe la conversación y le dice a Douglas que ella puede hacer el informe en 5 minutos, y así se esfuerza por demostrar su valentía y su compromiso con el trabajo. Douglas, decepcionado de Gustavo e Isabela, les pide que se vayan de la empresa. Le dice a Gustavo que tiene que terminar la relación con su hermana porque simplemente él se dio cuenta cuando él estaba traicionándola con Isa. De esa forma, Douglas decide contratar a Adrieli en el puesto que se merecía. A pesar de los desafíos iniciales, Adrieli, con su actitud positiva y su determinación, se ayuda a superar obstáculos y ganarse el respeto de su jefe. En el camino de la vida nos encontramos con desafíos inesperados y situaciones que ponen a prueba nuestra determinación y capacidad de adaptación. La historia nos muestra que aunque enfrentemos obstáculos y decepciones, siempre hay espacio para el crecimiento y la superación personal. En primer lugar, la historia nos enseña la importancia de la confianza en uno mismo y de que, a pesar de las dudas y las circunstancias desfavorables, debemos confiar en nuestras habilidades y buscar las oportunidades para destacarnos. La dedicación de Adrieli y el esfuerzo la llevaron a ser reconocida y valorada en la empresa. Esto nos recuerda que debemos creer en nuestras capacidades y tener fe en que podemos lograr nuestros objetivos, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Además, la historia nos muestra la importancia de la perseverancia. Adrieli se enfrentó a rechazos y momentos difíciles en su camino hacia el éxito. Sin embargo, en lugar de rendirse, sigue adelante y continúa luchando por alcanzar sus metas. A través de su determinación y constancia, logra superar los obstáculos y encontrar el éxito que anhelaba. Esta lección nos inspira a no renunciar ante las adversidades, sino a perseverar y seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjalos en los comentarios. En la historia de hoy veremos cómo una empleada le envía una foto íntima a su jefe por equivocación. ¿Será que esta empleada es despedida? Quédate hasta el final y descubre el enlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isa era una talentosa profesional que trabajaba en una prestigiosa empresa. Durante mucho tiempo había soñado con participar en un proyecto importante que podría marcar un antes y un después en su carrera. Ella estaba decidida a hacer todo lo posible para destacar y lograr el éxito en el ámbito laboral. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando Isabela cometió un gran error al enviar por error una foto íntima a Gustavo,
pensando que era para su novio. Este incidente desencadenó una cadena de eventos desafortunados. Gustavo, en vez de mostrar comprensión o empatía, decidió aprovechar la situación para chantajearla. Él era compañero de trabajo de Isa. Bueno, la verdad era su jefe. Y si bien al principio parecía un colega amable y competente, pronto reveló una personalidad manipuladora y despiadada. Gustavo tenía una ambición desmedida y no le importaba pisotear a los demás para alcanzar sus metas. Cuando se le presentó la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto relevante, Isa se emocionó y se comprometió a dar lo mejor de sí misma. Ella creía en el poder del trabajo en equipo y estaba segura de que podrían lograr grandes cosas juntos. Pero usando las fotos comprometedoras como arma, Gustavo exigió que Isa abandonara el proyecto y que además tendría que ayudarlo a obtener todo el mérito para sí mismo. Él se aprovechó de la posición vulnerable de Isa y la amenazó con hacer públicas las fotos si no cumplía con sus demandas, no solo en la empresa, sino que también en la prensa nacional. Además, la obligó a hacer varios trabajos que en realidad era él quien debería hacerlos. Isa no sabía qué hacer. Ese proyecto era su sueño. Y cuando Douglas le dio la noticia que ella podría por fin hacerse cargo del proyecto que tanto había anhelado, ella le comentó que tendría que desistir del proyecto. Douglas, su jefe y amigo de años, estaba sorprendido por la situación, porque él sabía que ella había hecho de todo para quedarse con ese proyecto, que se había esforzado, trabajado horas extras, en fin, había hecho de todo para ser meritoria. Él le ofreció ayuda a Isabela y le preguntó si estaba ocurriendo algo. Siendo él el jefe, podría actuar y hacer lo necesario para ayudarla, pero ella se negó. Ella negó que estuviera ocurriendo cualquier cosa. Isa no quería que Gustavo cumpliera con la promesa de enviar sus fotos a toda la empresa y a la prensa nacional porque sabría que eso podría ser el fin de su carrera. Atrapada y angustiada, Isa se vio obligada a tomar una difícil decisión. Por un lado, quería proteger su reputación y su carrera, y por el otro, no podía permitir que Gustavo se saliera con la suya y se aprovechara de la situación. Finalmente, cuando Douglas los encuentra a los dos para darles la noticia de que el proyecto ya no sería de Isa, sino de Gustavo, Isa decide revelar la verdad al jefe. Douglas no puede entender nada. Con valentía y determinación, Isa explicó lo que había sucedido y cómo Gustavo estaba usando su posición superior a ella para chantajearla. Isabela esperaba que el señor Douglas pudiera ayudarla a resolver la situación y protegerla de Gustavo. Douglas realmente se ve sorprendido por toda la situación. Sin embargo, él reconoció la integridad y el profesionalismo de Isabela y decidió apoyarla. No obstante, Douglas conocía a Isabela desde hace muchos años y sabía que no era capaz de hacer algo así. Gustavo intentó negar todo lo que Isabela dijo y dijo que ella le envió la foto, que efectivamente estaba tratando de abusar de él. Isabela se negó ante todo. Gustavo fue confrontado por el señor Douglas y enfrentó las consecuencias de sus acciones. Él fue despedido de la empresa por su conducta inapropiada y manipuladora. Y con Gustavo fuera de escena, Isabela por fin supo lo que era obtener su proyecto de sueños. Douglas supo reconocer su dedicación y talento y le brindó el apoyo necesario para que liderara el proyecto con éxito. Isa se sintió aliviada y agradecida por la oportunidad de demostrar su valentía y alcanzar su objetivo profesional. A lo largo de esta historia, destacamos varias lecciones importantes. La primera es que se muestra la importancia de mantener la integridad y la honestidad en el trabajo, incluso cuando enfrentamos obstáculos difíciles. También resalta la necesidad de buscar el apoyo y la protección de nuestra red cuando nos encontramos en situaciones abusivas o injustas. No podemos permitir que personas, así sean superiores a nosotros, quieran pasar por encima de nosotros, abusando de todo lo que nosotros hemos construido. Además, la historia destaca el papel crucial que desempeña la ética y la responsabilidad en el ámbito laboral. Mostrando el valor y la determinación, Isabela pudo superar las dificultades y lograr el éxito merecido. Esta historia nos enseña que a pesar de las adversidades,
Siempre hay esperanza y oportunidades para aquellos que se mantienen fieles a sus principios y luchan por lo que creen que es correcto. La historia de Isabela y Gustavo nos dejan una conclusión importante: la importancia de la integridad, la valentía y la búsqueda de la justicia en el ámbito laboral. Isabela se enfrentó a una situación difícil cuando Gustavo intentó chantajearla utilizando fotos personales comprometedoras. A pesar de la presión y el miedo, Isabela decidió tomar una postura valiente y revelar la verdad al jefe de la empresa. Al despedir a Gustavo, Douglas envió un mensaje claro de que las acciones manipuladoras y abusivas no serían toleradas dentro de la empresa. Esta decisión también sirvió como ejemplo para otros empleados, recordándoles que deben actuar con responsabilidad y respeto hacia sus colegas. La enseñanza que nos deja esta historia es que debemos ser valientes en la defensa de nuestros principios y valores, incluso cuando enfrentamos adversidades en el ámbito laboral. Solo al actuar con integridad y buscar la justicia podemos construir un entorno laboral más equitativo y respetuoso para todos. Siempre debemos pensar en la justicia, debemos pensar en que no podemos pasar por encima de las demás personas para cumplir nuestros objetivos, pues al final el karma llegará a nuestras vidas y él se paga todo lo que debemos. Hemos llegado al final de nuestra historia y esperamos que les haya gustado ese video. Los animamos a darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares y no se pierdan de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber qué les pareció este video. Cuéntanos, ¿has pasado por alguna situación parecida? ¿Has estado en algún trabajo en el que tu jefe o jefa ha querido pasar? En la historia de hoy veremos cómo tú, mujer, eres única e insustituible. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Douglas habían estado en una relación durante varios años. Isabela estaba profundamente enamorada de Douglas y soñaba con casarse con él. A pesar de que Douglas era un hombre trabajador y dedicado a su empleo, Isabela se sentía muchas veces sola y descuidada debido a las largas horas que él pasaba en el trabajo. Isabela anhelaba más tiempo juntos y una conexión más profunda en su relación. Sin embargo, siempre trató de comprender la pasión de Douglas por su trabajo y se esforzaba por ser más comprensiva. Ella creía que a largo plazo su relación se fortalecería y que tendrían una vida feliz juntos. Sin embargo, por accidente, Douglas tuvo que darle un anillo de compromiso a Isabela. Sí, aunque fue un accidente, él le dio un anillo de compromiso a Isabela. Él lo hizo porque Isabela encontró el anillo por error, pero la realidad era que él no le iba a dar ese anillo de compromisos, por lo menos no a ella. Pero Douglas quería evitar más problemas con Isa, que a pesar de todo, y a pesar de que tenían un buen tiempo discutiendo, estaba bastante emocionada y aceptó la propuesta de inmediato. Isabela aún lo amaba con todo su corazón. Luego de la emoción inicial, Isabela comenzó a planificar la celebración y soñar con un futuro junto a Douglas. Ella quería involucrar a su familia y amigos en la celebración del compromiso y comenzó a hacer llamadas para organizar todo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la fecha y todo lo que tenía en mente no era adecuado debido a que los compromisos de trabajo y la disposición de Douglas no era mucha. Mientras Isabela trataba de encontrar la mejor manera de celebrar el compromiso y reunir a sus seres queridos para darles la noticia, Douglas comenzó a mostrar señales de distanciamiento emocional. Aunque estaba comprometido con Isabela, él pasaba menos tiempo con ella y parecía tener excusas para no estar presente en momentos importantes. Era claro, Douglas tenía un amante. Isabela, preocupada por la falta de atención y la aparente falta de interés de Douglas en todo el proceso para el matrimonio, comenzó a cuestionar la relación. Y el descubrimiento de unas marcas de labial en el cuello desencadenaron una confrontación entre Isabela y Douglas. En medio de las lágrimas y la confusión, Douglas inicialmente negó todo, pero luego llegó un momento en el que Isabela escuchó una conversación telefónica de Douglas en la que hablaba de manera sospechosa y mencionaba a otra mujer llamada Joyce. Isabela lo confrontó de inmediato y ahí Douglas admitió todo.
y también admitió que la alianza que había comprado era en realidad para Joyce y no para Isabela. Douglas confesó que su amor por Isabela había disminuido y que se había sentido atraído por otra persona. Explicó que se sentía atrapado en la relación y que buscaba una vida más libre y sin compromisos. La revelación obviamente fue devastadora para Isabela, quien se sintió traicionada y herida por las mentiras y la falta de amor verdadero. La relación entre Isabela y Douglas llegó a su fin en medio del dolor y la desilusión. Isabela se encontró tratando de comprender cómo pudo haber sido engañada tanto tiempo y cómo pudo haber confiado tanto en alguien que no era lo que parecía. Después de enfrentar la dolorosa verdad de la traición y el engaño, ella se encuentra en un lugar de profunda decepción y dolor. Sin embargo, también se da cuenta de que merece más que una relación basada en mentiras y falta de amor. Isabela se embarca en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Busca el apoyo de su familia y amigos, quienes la rodean con amor y comprensión durante este difícil momento. Y a medida que se permite sentir y procesar sus emociones, Isabela comienza a reconstruir su confianza y amor propio. A lo largo de su proceso de sanación, Isabela se da cuenta de que merece una relación basada en el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Comprende que estar sola es preferible a estar en una relación que la hace sentir insegura y no valorada. A medida de que pasa el tiempo, Isabela se fortalece emocionalmente, se redescubre a sí misma y aprende a amarse y valorar sus propias necesidades y deseos. Se enfoca en su crecimiento personal y en encontrar la felicidad y el cumplimiento de su propia vida, sin depender de la presencia de otra persona. La experiencia con Douglas se convierte en una lección de vida para Isabela. Aprende a ser más selectiva en sus relaciones y a no conformarse con menos de lo que ella se merece. Se da cuenta de que la felicidad y el amor verdadero no dependen de otra persona, sino de su propia capacidad para amarse a sí misma y construir una vida plena y significativa. La historia de Isabela y Douglas deja como enseñanza la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en una relación. También resalta la importancia de reconocer y valorar nuestro propio amor y no aceptar menos de lo que merecemos. Al final de esta historia nos encontramos con una valiosa lección. El amor propio es fundamental en cualquier relación. Isabela descubrió de la manera más difícil que aceptar menos de lo que merece solo conduce a la decepción y al dolor. A través de su experiencia, aprendió a valorarse de sí misma y a establecer estándares más altos en sus relaciones. Esta historia nos enseña que la confianza y la honestidad son pilares fundamentales en cualquier vínculo amoroso. El engaño y la falta de transparencia erosionan los cimientos de una relación, dejando cicatrices emocionales profundas. Isabela comprendió la importancia de la comunicación abierta y sincera y cómo la falla de ella puede dar un lugar a malentendidos y desengaños. La experiencia de Isabela también nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas. A veces lo que parece perfecto en la superficie esconde secretos oscuros y verdades incómodas. No debemos dejarnos llevar por las apariencias o por las promesas vacías, sino que debemos buscar una conexión profunda y genuina basada en el respeto mutuo y la autenticidad. En última instancia, la historia nos inspira a ser conscientes de nuestras propias necesidades y deseos y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Nos enseña a tener el coraje de dejar ir aquello que no nos nutre ni nos hace felices y a buscar relaciones en las que nos sintamos amados, valorados y respetados. A través de las experiencias de Isabela, podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones y aprender de sus lecciones. Nos invita a reevaluar nuestras prioridades y establecer límites saludables y a buscar amor y la felicidad en lugares auténticos y genuinos. Que esta historia nos recuerde siempre la importancia de amarnos y respetarnos a nosotros mismos y de elegir relaciones que nos eleven y nos hagan crecer como personas, que nos inspiren a buscar la felicidad en nuestra propia valía y a construir vínculos basados en el amor verdadero y el respeto mutuo. Y que nunca olvidemos que merecemos lo mejor en el amor y en la vida. Hemos llegado al final de esta historia.